Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Estamos frente a un episodio crucial en la vida de David. Ya usted sabe que David había sido un pastorcito de una clase media baja. Isaí, su padre, de Belén, era un pequeño campesino que tenía algunos rebaños, pero se supone en la historia que tanto el padre como los hermanos de David se dedicaban no solamente al pastoreo de rebaños, sino también a la fabricación de pan. ¿Sabía eso? Belén, la ciudad donde vivía David, se llamaba Casa de Pan. David era de ese territorio, allí donde nació luego, muchos cientos de años más tarde, nuestro Salvador. Belén, sinónimo Casa de Pan. Ahora, él es un pastor. Por una providencia divina, Dios visita la casa de este campesino. Por guía del Espíritu Santo, el profeta Samuel lo unge con el aceite. Estoy haciendo una breve recapitulación del capítulo 16 en adelante. David es un pastor, es ungido para un futuro rey, para ocupar futura corona sobre la nación. Ahora, él es un adolescente todavía. Él no tiene la capacidad de poder permear en su vida y de poder interpretar el propósito que Dios tendría con él. No obstante a eso, surge una guerra. Saúl tiene que enfrentar el rey presente al pueblo de los filisteos. Allí aparece aquel paladín llamado Goliat, del cual usted estará familiarizado con la historia. Usted sabe que este siniestro gigante atemorizaba a las filas y a los escuadrones hebreos. Es allí donde David va a ver cómo está la compostura de sus hermanos al campo de batalla, va a llevarle pan, va a llevarle algunos quesos, y cuando escucha la amenaza de Goliat, usted sabe lo que aconteció después. Él quiso enfrascarse en esa lucha, él le agarró celo de las cosas de Dios, y usted ya conoce cómo termina la historia. David toma su onda, valientemente enfrenta al gigante, lo derriba, le corta la cabeza, y Saúl, el rey presente, lo pone como parte de su ejército después de aquel acto heroico en el campo de batalla. Pero claro, Saúl sabe que en algún futuro David iba a ocupar esa corona y ese reinado. Así que empieza una persecución sistemática contra este joven, al punto de que lo agarran los celos, lo agarra la sospecha, y empieza a perseguirlo y a perseguirlo. Ninguna de esta intencionalidad de la cual Saúl sospechaba estaba en el corazón de David. Pero así somos los hombres.
Hay veces vemos sombras, hay veces tenemos prejuicios, hay veces vemos a los demás con sospecha, producto de nuestras propias inseguridades internas, producto de nuestra baja autoestima y un sinnúmero de complejos. Vemos en el éxito de los demás una amenaza para nuestro actual presente. David está huyendo de Saúl en el versículo 1 del capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Era un fugitivo, era un exiliado, era un preso político. Se tiene que esconder en los montes porque de otra manera estaba en riesgo su vida. Yéndose luego David de allí, verso 1, huyó a la cueva de Adulam. Actualmente existe la cueva de Adulam en Palestina. La palabra hebrea para Adulam viene de una raíz semítica que significa apartarse. ¿Qué significa? Apartarse. Y casualmente David no se está apartando desde una perspectiva ascética, desde una perspectiva de tener un encuentro con Dios, de tener un momento de meditación con Dios. No, él se ve obligado a apartarse por causa de una persecución. Ahora quiero trasladar la experiencia de David a la experiencia de tu realidad cotidiana. ¿Cuántos de nosotros queremos huir de los problemas? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos apartarnos por un momento de lo despiadado del día a día, en el que tenemos que enfrentar conflictos, en el que tenemos que enfrentar deudas, en el que tenemos que pelear con familiares, pelear con conocidos, pelear con compañeros de trabajo? Constantemente la vida nos asedia, nos plantea desafíos, hay veces nos sentimos impotentes de resolver cuestiones y quisiéramos apartarnos de todo. ¿Alguno tiene esta experiencia? ¿A cuánto le gustaría evadirse por un momento y decir, Dios mío, que el mundo pare, que me quiero bajar? Es la experiencia de David. Adulán significa apartarse. Y está bien que en algún momento la vida o las crisis nos empujen a apartarnos. Claro. La contracara sería que frente a las crisis y a los problemas terminemos apartándonos de Dios. Esa sería la contracara opuesta y negativa. Justamente cuando hay crisis, cuando hay conflicto, cuando hay incomprensión, cuando uno no entiende el porqué de lo que le ocurre, es momento de apartarnos con Dios. Hola. Es el momento de apagar los motores. Es el momento de llamarnos al silencio y encerrarnos con el único que puede solucionar nuestras crisis. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? El castillo tenía una suerte de torre donde allí se podían ocultar los reyes cuando no querían que los plebeyos o la gente les saliera al encuentro con situaciones y con problemas. Ay, cuántas veces nosotros quisiéramos encontrar ese castillo en Dios, ese refugio, esa torre fuerte donde las crisis son inalcanzables. Ahora, dice que David se apartó a la cueva de Adulam. No estaba huyendo allí por un retiro espiritual voluntario. Estaba allí porque su vida corría peligro de muerte. Pero resulta ser que cuando se quiere esconder en la cueva de Adulam, sigue el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Es como que David habrá dicho, no solamente no puedo con mi vida,
No solamente no puedo resolver mis propias cuestiones, sino que ahora se me pegan las miserias ajenas. ¿Te pasó eso? Que vos no podés solucionar tu propia vida y sin embargo vienen otros a querer que vos le resuelvas la vida. ¿Cuánto le pasó eso? Es decir, te vienen a contar los males de ellos y vos decís, si yo te contara los míos. Y dice la Biblia que se juntaron con él los afligidos, los endeudados y los amargados. Este era todo el reciclado social que había dejado el mal gobierno de Saúl. Cuando Saúl agarra el gobierno de Israel en el capítulo 10 de Primera de Samuel, vienen de un periodo de jueces, inestabilidad política, económica, social, religiosa. Pero Samuel había sido un caudillo, un sacerdote, un profeta que había consolidado la nación de Israel. Pero ahora viene un nuevo gobierno y en esa transición Saúl deja como un saldo social negativo. Endeudados, afligidos y amargados. Eso es lo que deja un gobierno, el de Saúl. No vaya a pensar mal de mí. Y se le pegan a David. Y esta gente no es buena gente. Esta gente, como está en crisis y en conflicto, su naturaleza está con cero tolerancia al dolor, a soportar, a aguantar. Mire el capítulo 57 de los Salmos. Salmo 57. Mire la gente que se le pega a David. David en crisis. David tratando de elaborar su duelo. David tratando de solucionar su propia crisis personal. Dice el Salmo 57, capítulo 57, versículo 4. Mi vida está entre leones, gente violenta. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿Saben lo que dice algunas otras versiones? Gente que maldice, gente que dice malas palabras, gente que despotrica, gente que habla negativamente, hombres que vomitan llamas. ¿Conoce gente que vomita llamas? Seguro. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Ahora quiero que lea el preludio de este salmo. Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. ¿Dice así en su Biblia? Al músico principal sobre no destruyas. Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl, ¿a dónde? A la cueva. Este salmo lo escribe David allá en lo oscuro de la cueva, sentado sobre una roca fría y húmeda. Él observa todo su entorno y dice, vine acá a apartarme para estar a solas con Dios, para reencontrarme conmigo mismo, para renovar fuerzas, para que Dios me ministre. Y resulta ser que está toda esta gente amargada, gente endeudada y gente conflictiva en su espíritu. Ahora, dijimos que en el capítulo 16 David había sido ungido para ser futuro rey. Pero hasta que no terminara el mandato de Saúl, David no podía ejercer su gobierno, porque si no hubiera sido un golpe de Estado, y si no hubiera sido un gobierno malogrado, fuera del propósito de Dios. Así que lo único que tiene que hacer David es tratar de convivir con sus miserias y con las miserias de los demás.
Pero hay algo que David se está olvidando, que aun cuando pudiera estar atravesando por crisis, aun cuando pudiera estar atravesando por soledad, aun cuando hubiera sido traicionado por los de su propia sangre, David, si había algo que no podía olvidarse, era cuando Dios lo fue a ungir a su propia casa con aceite. David podía ahora estar mirando su entorno oscuro sin poder resolver las crisis y las cuestiones personales, pero no podía dejar de pensar que un día en el campo de batalla había vencido a un gigante y que ahora todo gigante que se le presentara, como aquella batalla había sido victoriosa, también Dios le daría la victoria aquí. ¿Y dónde la vemos a esa victoria? Voy a leer de nuevo el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando alguien te mira en la calle, vos sos igual que el resto, pero sos diferente. En la familia te pueden ver como uno más, pero sos diferente. Cualquier circunstancia que puedas atravesar, estás en la misma sintonía que el resto. Podés vivir las mismas enfermedades, podés vivir las mismas deudas. También te pueden echar del trabajo como a otros. También te puede irrumpir una enfermedad inesperada como a cualquier otro. Pero hay algo que te caracteriza. Hay algo que te pone por sobre el común denominador de la gente, y es la unción del Espíritu que está en tu vida. Vieron en la persona de David alguien superior. Vieron en la persona de David alguien que los pudiera conducir, que los pudiera liderar, que los pudiera sacar de esas miserias. Y David tuvo la capacidad, por un momento, de olvidarse de sus propios problemas y ayudar a otros que estaban en su misma condición. Te pregunto en esta noche, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Te vas a poner a llorar con el resto? ¿O vas a marcar la diferencia? ¿Vas a meterte en una cueva con los endeudados, con los amargados, con los afligidos, y te vas a abrazar con ellos a llorar? ¿O vas a encontrar la extraordinaria oportunidad de bendecirlos con el Dios que te ha favorecido a ti? Increíble. Hay una ley sociológica, escuche esto. Sociología es la ciencia que estudia las conductas y los fenómenos del colectivo social, valga la redundancia. Según la sociología, dice que los muchos influyen sobre el individuo. Diga conmigo, los muchos influyen sobre el individuo. Y otra definición, lo absoluto absorbe lo relativo. Acá se rompe esa ley. Porque había 400 hombres llorando, 400 hombres diciendo malas palabras, 400 hombres peleándose. David tenía todas las posibilidades de terminar siendo como uno de ellos. ¿Verdad que sí? Sin embargo, ¿qué hizo? El uno influyó sobre el resto y no el resto sobre el uno. Dicen que la conducta de los pares influye en el individuo.
Tarde o temprano el individuo no tiene la capacidad de poder resistir. La presión de los pares influye sobre el individuo. Pero acá la presión de toda esta masa de miseria no pudo contra un hombre cuyo espíritu tenía el Espíritu de Dios. Te pregunto esto: ¿cómo te manejas en el entorno social de la desidia, del desconforme, de la queja, de la desigualdad? ¿Cómo actuás vos frente a eso? Tenemos el claro ejemplo de los 12 espías que envió Moisés a la tierra prometida. Fueron a la tierra y dijeron: ciertamente, capítulo 13 y 14 de Números, ciertamente la tierra que Jehová nuestro Dios nos juró fluye leche y miel, pero en ellas vimos gigantes, los hijos de Anac, y nosotros éramos a nuestro parecer frente a ellos como langostas, como cucarachas. Pero Josué y Caleb, del grupo de los 12, 2 dijeron: no temáis, vayamos, conquistemos la tierra y a esos gigantes los comeremos como pan. Ahora eran 2, con un informe y un reporte positivo, contra 10 que hicieron llorar al pueblo y que trajeron un informe y un reporte negativo. Pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los 10? ¿O del lado de los 2 que entraron a la tierra prometida? Te pregunto en esta noche, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los 400 amargados, endeudados y afligidos? ¿O estás del lado de aquel que puede transformar los corazones aun cuando esté atravesando la misma miseria? Qué extraordinario que es este relato. Cómo David no se dejó influir. Fueron las palabras de Dios a Jeremías cuando le dijo: conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero claro, para afectar a este resto hay que tener algo que es una virtud y de lo cual hoy se carece, que se llama compromiso. ¿Se anima a decirlo conmigo? Compromiso. ¿Sabe lo que es compromiso? En la etimología, es comprometerme yo con algo. Lo vuelvo a repetir: compromiso tiene que ver con comprometerme yo con una causa, con algo. Y David, si había algo con lo que estaba comprometido, era con Dios. ¿Dónde comienza el compromiso de David? ¿Por qué David pudo afectar a este resto y de lo que nadie daba nada, él hacer un ejército? De lo que era el desecho de la sociedad, él pudo crear un ejército. Bueno, las máximas de David, el secreto de su vida espiritual, está en este precioso libro de los Salmos. Por ejemplo, uno de los secretos de David se encuentra en el Salmo número 42. Por favor, léalo conmigo. Mire lo que dice David. 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El primer secreto para que David pudiera influenciar sobre el resto, el primer secreto para que David no se dejara amedrentar, contagiar, permear, influir por esos 400 miserables, era que él anhelaba a Dios. Él tenía un hambre de Dios. Él decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así como ese animalito está
clamando a Dios por la lluvia. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y cuando hay una persona con sed de Dios, Dios lo sacia. Y estoy diciendo que cuando alguien tiene sed de Dios, Dios lo sacia. Cuando vos buscás a Dios, Él te responde. Cuando vos te encerrás o te apartás con Dios, como hizo David, que se apartó en la cueva de Adulán. Adulán significa apartarse. Cuando vos te apartás de los problemas para buscar a Dios, ahora ya los problemas no son problemas. Los problemas son soluciones. Pero la gente no quiere buscar a Dios. ¿Y cómo vas a resolver los problemas si no buscas a Dios? ¿Y cómo vas a resolver los problemas si Dios no está para resolverlo en tu vida? Verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Escuche, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. David también lloraba. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Se cree usted que ahí en la cueva, esos miserables que decía, estoy entre leones que vomitan llama, ¿se cree usted que esos sinvergüenzas, endeudados, afligidos, amargados, no le habrán dicho, vos decís que tenés a Dios y qué haces acá adentro con nosotros? ¿Le habrán dicho así? Pero dice David, verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí. Escuche, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. El primer secreto de David para que la cueva no se lo comiera fue que él tenía sed de Dios. El segundo principio en la vida de David es que él no solamente iba a la casa de Dios, él conducía a otros a la casa de Dios. Diga conmigo, tengo que buscar más a Dios. Tengo que comprometerme más con su casa. Entonces él ahora tiene la capacidad, la luz, el discernimiento de decir, a ver, si lo tengo a Dios, si tengo la capacidad de conducir a otros a Dios. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él mismo se llama a la reflexión. Él no espera que los de afuera lo hagan reflexionar. Él no espera que los de afuera le traigan un tratamiento terapéutico. Él mismo es su propia terapia y se habla y se dice, ¿pero por qué te turbas? Tercer principio, espera en Dios. Diga conmigo, primero, tener sed de Dios. Segundo, compromiso con su casa. Tercero, esperar. Es lo que nadie quiere. Esperar. Y hay veces el tiempo se dilata. Y hay veces pasan los días y pasan las horas y nos gana la ansiedad y entramos en crisis de ansiedad. Y entramos en desesperación y no pasa nada. ¿Y para qué estoy orando? Y voy a la casa de Dios y leo la Biblia y los problemas más se me acumulan. Y uno no espera en Dios. Queremos todo resuelto ahora. Estamos en el momento y en la era de la multifunción. ¿Sabe lo que es, no? Que hacemos todo en el mismo momento. Tenemos un celular y ¿cuántos tenemos esas tablets y todos esos aparatos electrónicos? Y tenemos
Muchas cosas podemos escribir, escuchar música a la vez, ¿verdad que sí? Entra un llamado, mandamos un mensaje. Mientras tanto podemos ir, no manejando no, pero hacer otras cosas, ¿verdad? La multifunción, todo ahora, todo ya, todo en el momento. No hay razones para esperar. ¿Y por qué no me contestó? Ya le mandé un mensaje, ya me tendría que ver, me lo miró y no me respondió nada. Tranquilo. ¿Le pasa a usted eso? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mientras esperamos en Dios, Dios trabaja en nosotros. Lo voy a repetir. Mientras esperamos en Dios, Dios trabaja en nosotros. Forja la paciencia, robustece la fe, construye la dependencia de Dios, nos hace mirar más al cielo que a la tierra. Tenemos menos razones aquí abajo y más razones allá arriba. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvo David en la cueva, con los endeudados, con los afligidos, con los amargados. No dice cuánto tiempo estuvo en la cueva, pero estuvo el tiempo suficiente para que él pudiera llorar, buscar a Dios, apartarse a solas con Dios y trabajar con todos estos miserables y ahora transformarlos en los hombres que van a ser su pequeño ejército. Digo, pienso en voz alta, ¿no será que la iglesia es esa cueva de Adulán donde podemos y nos está permitido evadirnos de la vida, entiéndase bien, evadirnos de los problemas y venir y encontrar en este lugar alguien que nos transforme de amargados en felices? Alguien que nos transforme de afligidos de espíritu a que cambie nuestro lamento en baile. Alguien que está endeudado y arruinado económicamente, a alguien que ahora tenga sentido común, coherencia y buena administración en su vida. ¿No será que de este lugar, la cueva de Adulam, donde nos apartamos con Dios, Dios formará el ejército que luego tomará territorio en la vida? Hermanos queridos, no quieras cortar camino en la vida cristiana. No quieras acelerar los tiempos de Dios y los propósitos de Dios en tu vida. Porque ya Dios tiene un calendario. Ya Dios tiene un reloj para tu vida. Ya Dios tiene una hoja de ruta marcada en tu destino. Yo creo que David al principio se habrá cuestionado y habrá dicho, ¿qué hago acá dentro de esta cueva con todos estos miserables? Pero después se entendió y dijo, si no hubiera sido por esa crisis, yo no hubiera estado en la cueva. Y si no hubiera estado en la cueva, no hubiera encontrado a todos estos miserables, que luego se transformaron en los hombres y las mujeres más leales de la historia del rey David. ¿No será que Dios te trae a este lugar a vos no solamente para sanarte, sino para que también sanes a otros? ¿No será que en este lugar es donde vas a encontrar esos principios para poder resolver tus crisis? Si de evadirnos se trata, bueno, que nuestra evasión sea pero aquí adentro. Si de apartarnos se trata, no nos vamos a apartar de Dios, sino nos vamos a apartar del resto para buscar a Dios. ¿Sabes lo que necesita la iglesia de hoy? En todo ámbito y en todo lugar donde se predique el Evangelio, más silencio con Dios, más a solas con Dios. Hoy hay tanto ruido. Hoy hay tanto activismo, hoy hay tanta cosa
evangélica. Hoy hay tanto cristianismo suelto por allí. Que congreso de acá, que esto de allá, que lo otro. ¿No será que tenemos que, como dijo Jesús, cierra la puerta de tu habitación y ora a tu Padre en secreto? Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Es en las cuevas donde Dios forja nuestro carácter, nuestras vidas. Es donde Dios sana nuestras heridas. En esa cueva de Adulán fue donde Dios lo colegió y lo capacitó y lo diplomó a David para enfrentar 40 años de reinado sobre Israel. Hay veces Dios necesita esas cuevas para que nos escondamos con Él. Hay veces Dios necesita esas cuevas para que entremos en soledad con Él. Mira, el carisma se puede construir. El carisma te lo puede dar la propia impronta de tu personalidad. Pero si hay algo que no se puede fabricar, es la unción. Y el carisma con el tiempo se termina y se diluye, porque es algo humano. Pero cuando está la unción de Dios, aun cuando pasa el tiempo, sigue floreciendo más. Y eso te lo da Dios. Y el carisma te lo da la vida y la preparación. Pero la unción te lo dan las cuevas y los desiertos, donde Dios trata personalmente con tu vida. Hay veces no nos queremos escapar a las cuevas, porque las cuevas son frías, porque las cuevas son húmedas, porque en las cuevas nada nos representa. En las cuevas no hay protagonismo, en las cuevas hay silencio, hay soledad, hay lágrimas. Pero en las cuevas se forjan los valientes. Yo creo que la iglesia es el lugar donde nos juntamos todos, los que tienen y los que no tienen, los enfermos y los sanos, los inteligentes y los ignorantes, los débiles y los fuertes. Pero de la cueva Dios saca un ejército glorioso para pelear las batallas de la vida. Si te vas a evadir, no te evadas del Evangelio. No te evadas de tus hermanos. Los problemas siempre te quieren evadir. Te quieren sacar de la voluntad de Dios. Pero si es el mejor lugar para evadirnos, que sea la casa de Dios, donde Dios nos va a moldear y va a trabajar en nosotros.